estudiantes de la Escuela Normal de Educación Preescolar de primer semestre. Este video es para la materia de lenguaje y comunicación con la maestra Silvia Banda Servín para retomar todos los aprendizajes que tuvimos durante este primer semestre. Mi equipo está conformado por Aide, Teresita, Abril y yo, Jocelyn. En este semestre, al inicio de la materia, comenzamos con lo que es el desarrollo del lenguaje, donde abordamos diferentes tipos de desarrollos. El primero en abordar fue el desarrollo fonológico. ¿Y qué es el desarrollo fonológico? Bueno, el desarrollo fonológico consiste en dominar la producción de sonidos propios de una lengua, así como su organización en unidades fonéticamente estables. Nos habla de dos puntos importantes. El primero es la percepción, donde nos dice que desde las primeras semanas los niños muestran predilección por el habla humana frente a otros estímulos y que además son capaces de discriminar melodía y entonación. Después, desde los 6 meses, comienzan a discriminar todos los fonemas de cualquier lengua y la capacidad psicoacústica se pierde si no se está expuesto a ciertos contrastes fonéticos. La segunda es la producción, donde nos indica que cuando nacen, hacen sonidos, lloran y chillan. A los 3 meses comienzan los gorjeos, que son los sonidos guturales. Enseguida, a los 6 meses, comienzan los balbuceos, los cuales son la repetición rítmica de vocales y consonantes. A los 9 meses empiezan sus primeras formas fonéticamente estables, es decir, las protopalabras que se utilizan en combinación con gestos. Por ejemplo, biberón con bi. A los 12 meses ya inician sus primeras palabras. Enseguida, entre los 12 y los 18 meses, comienzan sus primeras 50 palabras y aparecen lo que son las simplificaciones, las cuales son el empleo de unos cuantos sonidos de la palabra. Por ejemplo, chupete con pete. Las reduplicaciones, por ejemplo, tete, popó, y las asimilaciones, que son la transformación de un sonido por otro. Por ejemplo, sí con ti. Y a partir de los 18 meses comienza la sustitución de un sonido por otro, la asimilación de un sonido a otro próximo, por ejemplo, natilla con matilla, la simplificación de la estructura silábica, que esta es la reducción de grupos de consonantes, por ejemplo, tren por tren, o diptongos, por ejemplo, dente por diente, y la omisión del final de las palabras, por ejemplo, lápiz por lápiz, o sílabas iniciales, por ejemplo, fante por elefante. A los 2 años se reducen significativamente los procesos de simplificación fonológica. Ya para los 4 años se da un importante avance morfofonológico, que es la modificación de la raíz, por ejemplo, durmiendo por durmiendo. A los 5 o 6 años comienza el desarrollo metafonológico, que es el conocimiento consciente de la fonología. Otro de los del desarrollo del lenguaje que abordaremos es el desarrollo pragmático. ¿Y qué es el desarrollo pragmático? Bueno, es la forma en que nos comunicamos a través de las palabras y nuestros cuerpos en un contexto social. Por ejemplo, estableciendo un contacto visual con otra persona, saludando, mostrando y respondiendo a las emociones de los demás. Nos indica de primera instancia que los niños pequeños apenas son capaces de expresar intenciones. Al principio, entre los 15 y los 18 meses, ellos utilizan holofrases, las cuales son frases de una palabra seleccionando justamente la más informativa. Además, hacen presuposiciones sobre lo que otros ya saben, escogiendo la información más relevante, aunque manifiestan ciertas dificultades hasta los 7 años. Alrededor de los 2 años ya serán capaces de preguntar, responder, describir y expresar sus sentimientos, por lo que ya para los 4 años serán capaces de conversar con un adulto, pero tendrán grandes dificultades para hacerlo con otros niños, puesto que los adultos empleamos estrategias con los niños para facilitar la comunicación, ya que variamos nuestra forma de hablar dependiendo de la edad de la persona, entre otras. A esta edad también pueden alterar el orden de las palabras en la oración con el objetivo de destacar algo. A los 4 años son capaces de adaptar su forma de hablar cuando se dirigen a niños más pequeños. Por ejemplo, pueden hacer una entonación más marcada, frases cortas y sencillas, utilizar un vocabulario más infantil. Además, ya utilizan las peticiones indirectas para dirigirse de forma cortés a las personas mayores con frecuencia. Desarrollo del lenguaje a nivel léxico-semántico. ¿Qué es? Es la adquisición del léxico, el significado de las palabras. Se refiere a la relación entre la palabra y su significado.
El desarrollo del léxico inicial. La comprensión de las primeras palabras inicia entre los 9 y 10 meses, en el cual los niños ya responden por su nombre. Hacia el primer año ya emplean formas fonéticamente coherentes y su léxico suele contener 20 palabras. En esta etapa el niño se encuentra en una fase preléxica. Al segundo año los niños aprenden palabras de una forma muy lenta y gradual, y las emplean solo en contextos específicos y poco frecuentes. Luego se observa una explosión en su vocabulario. Cuando un niño ya tiene el concepto referencial de la palabra, puede emplearla para diversas funciones. Algunos autores dicen que los niños con hermanos desarrollan en los inicios un léxico más variado, porque la estimulación que reciben proviene de varias fuentes. La relación entre comprensión y producción. El desarrollo semántico se manifiesta tanto en la comprensión como en la producción del lenguaje. En la mayoría de los estudios se demuestra que la comprensión de las palabras y frases antecede a la producción de las mismas. Aunque se trate de distintos procesos, comprensión y producción están estrechamente vinculados. La extensión del significado de las primeras palabras. Durante el proceso de adquisición del lenguaje, el uso que los niños hacen de las palabras es en muchas ocasiones distinto al que lo hacen los adultos, llegando a aplicarles a un campo de referentes inadecuados. Este es un mecanismo de funcionamiento semántico que se ha definido como sobreextensión o supergeneralización. Los niños hacen sobreextensiones cuando superan un campo de referentes al de la palabra. Por ejemplo, cuando una niña aprende la palabra luna y ésta comienza a aplicarla en todos los objetos redondos que ve. El orden de adquisición de las palabras. Los niños aprenderán primero aquellas palabras cuyos rasgos semánticos sean más generales. Aprenden antes las palabras que se refieren al tamaño en general, por ejemplo, grande o pequeño, y de las que se refieren a dimensiones más específicas, por ejemplo, alto o bajo. Etapas en la adquisición del significado. Aprendimos con el autor Nelson que el desarrollo del significado tiene lugar a partir de la referencia, para después ir a la detonación y posteriormente al sentido. En la etapa de referencia, el niño asocia una palabra con un objeto en particular. En la etapa de la detonación, las palabras dejan de ser asociadas únicamente al objeto o al contexto en particular y comienzan a representarse mentalmente. La etapa del sentido, que es entre los 4 y 7 años del niño, el cual empieza y se ve en las tareas de asociaciones de las palabras que establecen relaciones en términos de contraste, y en las definiciones aparecen términos taxonómicos. El desarrollo morfológico es que a los 18 meses los niños no diferencian artículos determinados e indeterminados, ni masculino y femenino, ni singular y plural. Es la aparición de uno de los morfemas que no supone que dicha forma esté dominada. Asimismo está la producción de formas irregulares que tienen una especial relevancia, la cual tiene 4 aspectos, que es la sobreregularización, que es la aplicación de morfemas regulares a morfemas irregulares. Es producto del trabajo interno de los niños. Otro aspecto es los errores que pueden aparecer desde los 2 años y pueden durar hasta los 7 años de edad. Otro aspecto es las formas correctas aparecen cuando son conscientes de las excepciones de la teoría, es decir, que no se pueden provocar desde el exterior. Por último aspecto es la desaparición de todos los errores que no ocurren simultáneamente. Asimismo está la evolución de formas irregulares que son correctas de forma asilada, incorrectas y correctas. Por último, en este desarrollo está que es cuanto más sencillo y regular es el sistema lingüístico, más fácil es la adquisición de este. En el desarrollo sintáctico, la etapa de los 12 meses son las primeras producciones que no revelan conocimiento gramatical entre una o frases hechas. A los 18 meses comienzan las primeras combinaciones de 2 y más palabras. Las combinaciones de 3 palabras combinan relaciones semánticas, que es agente, acción, objeto. Asimismo, comienzan a formar la categoría nominal, que es la vocal y el nombre. Al final, tienen un uso correcto de artículos esporádicamente. De 2 a 2 años y medio, crean oraciones simples pero no completas. Tienen el dominio de la concordancia de números
y su categoría nominal es determinantes, que en este caso son artículos posesivos y demostrativos, y el nombre. Crean oraciones negativas e interrogativas de manera simple. Entre los 2 años y medio a 3 tienen el dominio de la concordancia de género, tienen una categoría verbal y asimismo hacen conjugación de los verbos, dominio de la morfología verbal y nominal. Crean oraciones interrogativas con pronombre, como por ejemplo ¿qué es eso?, ¿de quién es?, entre otros ejemplos. Las primeras son las oraciones coordinadas, en este caso y, o, ni, pero, luego, si no, y subordinadas, que es que. De 3 y 4 años y medio es el dominio de la selección del modo indicativo y subjuntivo, y hacen el uso de todas las oraciones subordinadas, por qué, aunque, para, mientras, sí, y tienen un control de la corrección gramatical. De 4 años y medio a 9 tienen la comprensión de oraciones pasivas irreversibles, como por ejemplo el jarrón es roto por la piedra, y posteriormente reversibles, que en este caso es el chico se deja lavar por la chica. Comprensión de oraciones que vulneran el orden estándar y otras oraciones complejas. Por último, hacen la elaboración básica del discurso conectado, géneros discursivos, organizado el habla según un esquema determinado, que es conversar, relatar y explicar. Dentro del desarrollo del lenguaje existen diversos autores. Uno de ellos es Noam Chomsky, quien se apoya en la idea de que los seres humanos nacemos biológicamente programados para el lenguaje, lo que él denomina la gramática universal. Pero su teoría de la gramática universal no cuenta con unanimidad dentro de la comunidad científica. Además nos dice que la lengua materna es la que establece la capacidad de hablar y concibe al lenguaje como una capacidad innata. Noam Chomsky nos habla de que el lenguaje es una facultad independiente a la inteligencia, puesto que los niños aprenden el lenguaje con enorme rapidez y eficacia porque saben de antemano su lengua. Además, nos asegura que el desarrollo lingüístico de los niños solamente se da por exposición a la lengua sin ningún tipo de instrucción. En el desarrollo del lenguaje, según Simon Brunner, en su opinión, el niño está adquiriendo el lenguaje cuando se dan al menos 3 formas de entenderlo: sintaxis, semántica y pragmática. La sintaxis quiere decir que es cuando adquieren condiciones para formular expresiones con reglas gramaticales. La semántica es que tiene la capacidad de referencia y significado. Por último, la pragmática se entiende por efectividad. La adquisición del lenguaje comienza antes de que el niño exprese su primer habla léxico-gramatical, es decir, que primero se comprende y luego se produce. Brunner asimismo menciona 2 tipos de determinantes en la percepción. Uno, que son los formales, que son las propiedades de las estimulaciones y del aparato receptor. La segunda son las funcionales, que son las necesidades, emociones, actitudes, valores y experiencias del receptor. Asimismo, el lenguaje es constructivo del desarrollo cognitivo y está ligado al entorno en el que crece el niño. Asimismo, Brunner centró sus estudios del origen del lenguaje en la interacción social, por lo que introdujo el concepto de LAS, que es el sistema de apoyo de la adquisición del lenguaje. Piaget menciona que el lenguaje es el motor del desarrollo mental y de la comprensión del humano. Se da en contextos culturales y sociales. El lenguaje se aparta de la función simbólica y de la acción. Se empieza a desarrollar cuando éste va adquiriendo la función simbólica y no tiene un límite de edad. Piaget distingue 2 tipos de lenguaje: egocéntrico y socializado. El egocéntrico es cuando el niño todo lo hace a su propio yo hasta los 3 años, cuando adquiere el lenguaje según sus necesidades.
El socializado es cuando el niño deja la etapa del egocentrismo y se empieza a relacionar socialmente y empieza a interactuar con otros niños. Asimismo, Piaget menciona 4 etapas. La primera es la motora sensorial, cuando el niño comprende la información. La segunda es la preoperacional, cuando comprende y practica juegos simbólicos, pero no aplica la lógica. La cuarta etapa es la concreta operacional, donde el niño ya usa la lógica. Y la última etapa es el formato operacional, donde se representa una mayor capacidad de abstracción en el humano. Otro de los autores que vimos que son de los más importantes es Lev Vygotsky. Este nos habla acerca del desarrollo del lenguaje y que se adquiere a través de la relación del individuo y el entorno, existiendo un desfase entre cómo habla, cómo entiende y cómo conceptualiza el lenguaje el niño. Él nos habla de 3 etapas: del habla social, que se refiere a la comunicación con adultos y su entorno; el habla interna, que es la solución de problemas en su plano mental; y el habla egocéntrica, que nos menciona que es la regulación de la conducta y pensamiento y que esta es autocomunicativa. También nos dice que se construirá el significado a través de las actividades compartidas y que se da el desarrollo real, el desarrollo potencial y la zona de desarrollo próximo. Algunos de los datos importantes es que los niños hablan en voz alta, sin destinatario y para ellos mismos. También preguntan constantemente por el nombre de lo que no entienden. Y el contacto social es el fundamental para el desarrollo del lenguaje. Bueno, y ya como reflexión, pues podemos decir que gracias a esta materia de lenguaje y comunicación, obtuvimos estos y muchos más conocimientos durante el curso. Con las actividades puestas, las lecturas y apoyo de la docente, pudimos aprender diversos temas, los cuales son indispensables para poder formarnos como docentes. El conocer cómo se desarrollan los niños y en especial su forma de comunicarse y su lenguaje nos ayudará a poder comprender muchísimo más sus etapas y al ser futuras docentes poder diseñar estrategias de aprendizaje, métodos y actividades que éstas sean de su beneficio. Gracias a todo lo aprendido en el primer semestre en la materia de lenguaje y comunicación con la maestra Silvia Banda Servín, pudimos realizar un fichero de actividades, el cual podrán encontrar en la cajita de descripción en la parte de abajo. Es un PDF completamente gratuito que lo podrán descargar. Dentro de él encontrarán diversas actividades en las cuales podrán trabajar el lenguaje oral en los niños, con ayuda de diferentes herramientas, tales como las rimas, las adivinanzas, los trabalenguas. Sin más que decir, concluimos con este video. Muchas gracias por su atención.